Muy bien, formalmente iniciamos, damas y caballeros. Sean bienvenidos de nuevo a esta jornada que tenemos programada para esta fecha en el desarrollo de las temáticas de la asignatura Sistema Financiero. Recordando que según la programación de clases en vivo, tenemos para esta fecha, 20 de octubre, de 2:30 a 4:10, el desarrollo de la videoconferencia 6, y solo tendríamos pendiente ya para el mes de noviembre el desarrollo de los dos encuentros que vamos a tener para el desarrollo de los temas de la unidad 4, el 10 y el 24 de noviembre, para ir dándola ya por cerrada. Entonces, considerando eso, vamos a retomar el apartado de los temas de la unidad 3, considerando el hecho de que en la jornada anterior tuvimos oportunidad de poder ingresar a la unidad, revisar algunos elementos donde estuvimos platicando de qué elementos comprendía el gran tema de la unidad 3, que eran los mercados financieros. Platicamos un poco al respecto, hablamos de las habilidades a desarrollar y vimos el apartado de los contenidos, distribuidos a lo largo de 2 jornadas. Estuvimos platicando formalmente con el tema de la unidad 1 respecto a la historia, desarrollo y clasificación de los mercados financieros, y vimos lo que era el tema de la semana 2, considerando la globalización y los participantes del mercado financiero. Después de esa parte introductoria, ya entramos entonces a lo que son los temas de la semana 3 y 4. En la semana 3, el tema a desarrollar tiene que ver con los instrumentos de mercado de dinero internacional, y en la semana 4, los euromercados de dinero. Es decir, en las primeras etapas anteriormente estuvimos viendo elementos vinculados a la parte introductoria, a la parte conceptual y a los distintos componentes que comprendía el apartado del mercado financiero, considerando sus participantes, los elementos de la cuestión normativa, si la hubiera, alguna forma de trabajar, etcétera. Y ahora entramos de lleno a lo que son aquellos instrumentos que se comercian en los mercados de dinero, y finalizaríamos ya con un mercado bastante específico, que es el mercado de dineros o euromercado. Para ello, recordar siempre, ¿verdad?, que en el caso de las actividades de esta asignatura tenemos contenido navegable, que es el que vamos a desarrollar, contenido descargable, que es el que pueden bajar ustedes para andar en su terminal móvil o en su ordenador particular, y la actividad de evaluación. En el caso de la semana 1 no teníamos actividad, y en la semana 2 teníamos la actividad que se ha presentado hasta este momento, y platicábamos de que se iba a desarrollar en un orden distinto el apartado de las actividades. Una vez desarrollemos los contenidos, vamos a entrar de lleno al apartado de las actividades evaluadas por semana. Por lo tanto, vamos a dar inicio formalmente, considerando que el objetivo de la presente jornada, damas y caballeros, es finalizar los contenidos de la unidad 3, conociendo los instrumentos de los mercados de dinero internacional y teniendo claridad de lo que es el euromercado de dinero. Ese es el objetivo de esta jornada, cerrando con ello los contenidos de la semana de la unidad 3, en cuanto a las semanas 3 y 4. Recordarles que se les pide, por favor, que estén siempre pendientes de todo lo que se está compartiendo, para efectos de que ustedes puedan también tener alguna interacción. Se les recomienda, por favor, que en la medida de lo posible el tema a desarrollar permita que ustedes interactúen, que ustedes opinen, que ustedes comenten, para que logremos enriquecer esta experiencia, ¿sí? De hecho, siempre se les permite, y se ha recalcado, de que en cualquier momento que ustedes quieran emitir una opinión, plantear un comentario o generar alguna pregunta, simplemente háganos saber a través de la plataforma para que se les pueda dar el espacio respectivo. Si no hubiera durante el desarrollo de la jornada, se puede dejar siempre un espacio al final, que es el apartado de preguntas y respuestas. Pero les invito de verdad a que participen, a que opinen, a que comenten, para que hagamos más dinámica y más enriquecedora la experiencia. Sin más preámbulo, entonces, damas y caballeros, comenzamos con los contenidos de la unidad 3 en la sesión de la semana 3. Tiene que ver con el apartado de los instrumentos de mercado de dinero internacional. Como habíamos dicho en su momento, en las jornadas anteriores vimos toda la base teórica, todo el elemento conceptual de lo que comprenden los mercados financieros, y después ampliamos un poco en lo que eran los distintos participantes o agentes del mercado, los distintos elementos involucrados y en qué consistía un mercado financiero. Entonces ahora, teniendo eso como línea base, partimos de la información adicional ya un poco más específica, ya un poco más detallada, un poco más enfocada en elementos ya puntuales. Y esto viene a ser como la columna vertebral del funcionamiento de los mercados financieros, porque la razón de ser de un mercado financiero es el intercambio de liquidez
el intercambio de rentabilidad y el dominio o control en alguna medida posible del riesgo. Son elementos que están involucrados en toda operación de un mercado financiero y lo vamos a complementar en este momento. Partimos de la definición, características y clasificación de los instrumentos que se transan en un mercado financiero. Los mercados de dinero o deuda facilitan la venta de títulos de deuda a corto plazo por parte de las unidades de déficit a las unidades de superávit. Lo que hemos hablado en anteriores jornadas de que el mercado permite que se logren encontrar las necesidades de aquellos que requieren financiamiento contra las necesidades de aquellos que tienen excedentes de financiamiento. Entonces pueden colocar sus excedentes a un cierto nivel de rentabilidad o rendimiento requerido para que aquellos que están faltantes de fondos puedan tener dinero para operar. Ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través del intercambio de la propiedad de títulos, ¿verdad? O instrumentos financieros. Y la característica es que los títulos negociados en este mercado se conocen como títulos de los mercados de dinero. Y estos son títulos de deuda con vencimiento de 1 año o menos. Es decir, es necesario recalcar y recordar un poco las definiciones anteriores que el mercado de dinero es diferente del mercado de capitales, porque el mercado de dinero provee el hecho de obtener financiamiento mediante instrumentos de deuda de corta duración. Es decir, la vida económica de esos activos promueve el tiempo de 1 año o menos, mientras que el mercado de capitales comprende periodos de tiempo mayor, generalmente de 1 año o más. Entonces, teniendo claro eso, podemos recordar que estos títulos, como se negocian en el corto plazo, destacan por su liquidez como una de las principales características. Por ende, una relación baja de rendimiento y riesgo. Vamos por partes. Recordando un poco, tenemos que tener presente que el concepto liquidez puede ser aplicado a empresa y a activo. Cuando hablamos del concepto de liquidez para empresa, nos referimos a la capacidad que ésta tiene para cubrir sus costos de sus deudas, de corto plazo a medida que estas van venciendo. Eso es liquidez a nivel de empresa. Pero como estamos hablando a nivel de activo, ya la definición cambia. Y tiene que ver mucho con el ámbito de índole contable, así como el ámbito financiero, porque la palabra es la misma, liquidez, pero la definición varía. Porque cuando hablamos de liquidez a nivel de un activo, hablamos de la capacidad que éste tiene de volverse dinero, considerando los elementos de rapidez y que no haya pérdida de valor en ese proceso. Por ejemplo, el activo más líquido que se coloca siempre como primero en el ámbito de los activos, en el extremo izquierdo del balance general, es el efectivo o dinero. ¿Por qué? Porque el dinero no hay que convertirlo en dinero, ya lo es. Es lo más líquido que puede haber a nivel de activo, el dinero. Lo irónico es de que el activo como tal, ese activo como tal, el dinero, no provee ningún tipo de rendimiento, es decir, no provee ningún tipo de rentabilidad, porque su característica de excesiva liquidez le permite manejar el rápido intercambio de propiedad de una persona o empresa a otra, pero no genera ningún tipo de rendimiento en ella. Si seguimos hacia abajo encontraríamos las cuentas por cobrar. Estas no son dinero, pero se vuelven dinero relativamente más rápido que los inventarios, porque los inventarios van debajo de las cuentas por cobrar. Y eso tiene una connotación básica. ¿Cuál es? Que generalmente las empresas primero deben vender al crédito, es decir, las existencias de inventarios se vuelven cuentas por cobrar y después deben cobrar esa venta al crédito. Por lo tanto, la cuenta por cobrar se vuelve efectiva. Teniendo eso claro, remarcamos entonces que la liquidez de un activo se refiere a la capacidad de ser convertido en dinero, considerando rapidez y la escasa pérdida de valor del mismo en ese proceso. Entonces, si tenemos como principal característica la liquidez, debemos tener muy presentes que entonces hay un bajo rendimiento, prácticamente nulo, y un bajo nivel de riesgo asumido también, por lo mismo. Entonces, los instrumentos de los mercados financieros internacionales oscilan en contraste con la siguiente correlación: liquidez, riesgo, rendimiento. Es decir, para que una persona tenga claro el efecto que puede tener en sus finanzas el comprar o vender X o Y activo financiero, debe hacerlo sobre la premisa de esas 3 dimensiones.
todo activo financiero presenta esas tres características: liquidez, riesgo, rendimiento. La diferencia es de que según la naturaleza del activo, la liquidez puede ser mayor o menor, el riesgo que se asume puede ser mayor o menor, y por lo tanto el rendimiento que puede percibirse puede ser mayor o menor. Ahí es donde empieza a volverse un poco más compleja la toma de decisiones de un financiero. Entonces, partiendo de esa relación, ¿verdad?, que existe entre esas tres dimensiones, se observa la supremacía del principio rector de la ciencia administrativa. A mayor riesgo, mayor rentabilidad y menor liquidez de activo. Viceversa. De hecho, les comento, a nivel de los textos más reconocidos, bestsellers prácticamente, de lo que son autores que hablan de la administración financiera como tal, nos referimos, por ejemplo, a Scott Beasley, Lawrence Gitman, hablamos de James Van Horn, etcétera, autores sumamente reconocidos. Consideran que el principio rector de finanzas, ¿verdad? El principio rector de finanzas radica en el hecho de que a mayor riesgo debemos exigir mayor rentabilidad en una inversión, con la consecuente característica de que hay menor liquidez en los activos, porque mientras más largo plazo está involucrado en una inversión, más difícil es volver líquida la inversión. O dicho en otros términos, mientras más rápido se puede volver algo dinero, hay menos riesgo y mayor liquidez. Y viceversa, mientras más tardo en volver dinero algo, corro más riesgo y por lo tanto hay un intercambio con el apartado de liquidez porque me cuesta más hacerlo dinero. O sea, hay menor liquidez. Lo sorprendente es que los mercados de dinero han comprendido el orden de estos factores al diversificar la oferta de instrumentos financieros y los inversionistas al conjugar su propensión al riesgo, expectativas, conocimiento y experiencia del sector, deciden la mejor combinación de estos. ¿Qué es lo que dice el autor en este apartado? De que el hecho de que nosotros como financistas tengamos claro qué tipo de activo financiero está circulando en un mercado, el hecho de que exista tanta variedad, tanta alternativa de inversión en materia de activos financieros, se debe al hecho de que el mercado financiero como tal ha sido capaz de diversificarse y adaptarse a las necesidades de financiamiento que imperan, porque la cantidad y tipo de activos financieros que hay hoy en este 2021 no es ni la mitad, es el doble de grande, perdón, de lo que habían hace 40 años. Es decir, hace 40 años no existían muchos elementos de intercambio de activos que ahora son prácticamente la norma, ¿sí? Entonces, estuvimos viendo en las jornadas anteriores qué características podían tener algunos conceptos de distintos tipos de activos financieros, pero considerábamos el hecho de que cuando hablábamos de activos financieros como tal, teníamos que como una de las principales características del mercado era de que se adaptaba a las necesidades y exigencias de sus clientes o sus participantes. Entonces, producto de las necesidades es que surgían alternativas de inversión tales como los swaps, los forward o los derivados o incluso la titularización, que hace 20, 25 años eran conceptos que no se conocían. Entonces, la misma característica del mercado, su dinamismo, promueve de que existe una amplia diversidad de oferta de activos financieros, ¿sí? De instrumentos financieros. Aquí podemos ver entonces un pequeño esquemita donde se conjuga la evidencia de todo lo que se ha investigado en el ámbito de la utilización de activos financieros a lo largo del tiempo. Podemos ver en el eje de las abscisas el apartado del riesgo y en el eje de las ordenadas el apartado de rendimiento. El riesgo y el rendimiento en finanzas se suelen medir de manera porcentual. El rendimiento se maneja como una tasa de interés que yo espero obtener de una inversión y el riesgo como el porcentaje o nivel de riesgo que se asume, conocido como beta, ¿verdad? Eso para que tengan ustedes un contexto del por qué el eje cartesiano tiene esos dos planos y en ambos hablamos de intereses o porcentajes. Cuando estamos hablando de que tratamos con activos que se caracterizan por tener muy bajo riesgo y al mismo tiempo muy bajo rendimiento, estamos hablando de los activos monetarios, es decir, valores que tienen vencimiento menor de un año, que permiten que sean rápidamente convertidos en dinero y que le den una escasa exposición de riesgo al propietario o dueño del mismo.
Si seguimos avanzando, a medida aumentamos el nivel de riesgo, también aumentamos el nivel de rendimiento. Y aquí tenemos el apartado de los instrumentos de renta fija. Brevemente hablando, un instrumento de renta fija es aquel que a lo largo de su vida económica provee al propietario del mismo un rendimiento fijo y permanente, ¿verdad? A lo largo de todo el tiempo que que el inversionista, posea ese tipo de activo financiero. Generalmente los más comunes son los bonos, ¿verdad? Que son los instrumentos de deuda favoritos considerados de renta fija. Más allá de eso, cuando estamos hablando de altos niveles de riesgo que se pueden asumir y por ello exigiríamos altos niveles de rendimiento, estamos hablando de los instrumentos de renta variable. Generalmente aquí la batuta de ese apartado lo lleva las acciones comunes, ¿verdad? O el capital accionario de todas las empresas, corporaciones, etcétera, caracterizado porque tienen una alta exposición al riesgo, pero al mismo tiempo una alta perspectiva de rendimiento. Así pueden ver ustedes que tenemos el trinomio, riesgo, rendimiento, liquidez y la interacción que tiene según sus dimensiones. Aquí queda bastante claro el apartado de lo que hemos hablado anteriormente. ¿Cuáles son entonces, ya teniendo claro el hecho del trinomio que define la interacción de los usuarios y de activos financieros en un mercado? Pasamos ahora a lo que tiene que ver con las características principales del mercado de dinero, es decir, ¿qué lo distingue de otros mercados? Como el mercado de capitales, mercado primario, secundario, etcétera. ¿Qué distingue un mercado de dinero del resto? El mercado de dinero se destaca por su grado de volatilidad. Es decir, el hecho de hablar de volatilidad, hablamos del hecho de que existe una alta variación entre los valores que se están comerciando. Cuando nos referimos a variación, ¿qué es? La probabilidad de que el valor que yo espero obtener del activo difiera de lo que se puede obtener en el mercado. Entonces estamos hablando de elementos vinculados a la cuestión estadística, a la medición de riesgo a través de estadística. ¿Cómo? Por medio de la desviación estándar, ¿verdad? Que es una medida de dispersión universal. Entonces ahí tenemos el hecho de que tienen alto grado de volatilidad y agilidad con la que se negocian los valores. Básicamente tenemos el apartado en este sentido. Podemos ver que los elementos que caracterizan al mercado de dinero tiene que ver con uno, que ofrece liquidez, es decir, permite que empresas o personas u organismos que tienen excedentes de efectivo puedan colocarlos rápidamente a través del uso de distintos activos financieros, partiendo de la necesidad de financiamiento de otras personas, empresas u organismos, ¿sí? Con rapidez muy alta. Segundo, proveen elementos de inversión de bajo riesgo, por lo que hemos dicho, porque como la vida económica de los títulos que ahí se transan es menor que un año, la exposición al riesgo es muy baja, ¿verdad? Porque solamente es por un año el tiempo. También tenemos un elemento que es propio, que esto tiene que ver con los participantes del mercado financiero y tiene que ver con el hecho de la existencia de los brokers, que son agentes que ejecutan órdenes a nombre de los clientes y cobran una comisión sobre transacción. Es decir, es aquella persona o entidad que se encarga de ser como un intermediario entre oferentes y demandantes de dinero. Para el oferente, yo necesito colocar X cantidad de bonos, por ejemplo, porque necesito obtener liquidez y para ello voy a colocar cierta cantidad de activos financieros. Perfecto. Yo puedo contratar a un broker y le digo, señor, yo quiero colocar 1000 bonos por cierta cantidad y a un rendimiento de tanto. Si usted me permite colocarlo en menos de 30 días, le doy el 5% de comisión de la colocación total. Es decir, yo como emisor no hago absolutamente nada más que dar la garantía del título que voy a emitir y el broker se encarga de hacer todo, ¿sí? Entonces, si se hace de manera exitosa la colocación en el tiempo estipulado, pues recibe su comisión. Por otro lado, demandante. Cuando una empresa o entidad requiere financiamiento, puede contratar a un broker y decirle, señor, yo necesito conseguir $1.000.000 en menos de 30 días para financiarme. Si usted me consigue eso, yo le doy a usted una comisión del 7% sobre ese valor si lo logra obtener completo. Entonces empieza el broker a andar buscando dentro de las muchas alternativas de financiamiento en el mercado, mientras que el demandante de dinero solo está esperando, solo está a la expectativa de que el broker le diga, señor inversionista, he conseguido $1.000.000 al tanto por ciento y es la mejor oferta que le puedo conseguir. Negocian, se ponen de acuerdo y si se hace efectiva la transacción,
efectivamente recibe el dinero, el demandante de fondos, y el broker recibe la comisión que se le ofrecieron. Es decir, que el broker actúa en dos vías, tanto apoyando a los que necesitan colocar dinero, como apoyando a los que necesitan obtener dinero. Esa es la labor de un broker. Y cuarto, tenemos el apartado de la mesa de dinero, que es donde se realiza la compra y venta al mayoreo de instrumentos financieros. Es decir, aquí estamos hablando de que no se requiere la compra de 50, 100 o 1000 activos financieros de una característica o naturaleza, sino que hablamos de miles de ellos, ¿verdad? Cientos de miles, para efectos de que se puedan manejar cantidades exorbitantes. Entonces, así como en el ámbito del comercio se conoce mayoreo y menudeo, en una dimensión del mercado de activos financieros, estaríamos hablando que la mesa de dinero es como las famosas compras al mayoreo, compras al por mayor, ¿sí? Donde se mueven inmensas cantidades de dinero y por lo tanto hay que mover elevadas cantidades de activos. Todo eso está connotado en elementos tanto de mercado primario y secundario, porque recordemos que el mercado de dinero parte de su definición de que hablamos de activos que se están transando, cuya vida económica dura un año o menos. Pero esos activos que se están transando tienen dos características, que pueden ser bienes nuevos, ¿verdad? Activos nuevos, que en este caso hablaríamos de un mercado primario, o también que sean títulos previamente que ya fueron colocados. Por lo tanto, hablaríamos de un mercado secundario. Es decir, el mercado de dinero a su interior puede estar hablándose de un mercado primario, cuando habla de títulos nuevos, y un mercado secundario, cuando se habla de un mercado donde ya hay activos financieros que ya fueron colocados con anterioridad. ¿Cómo se clasifican los instrumentos del mercado de dinero? Ahora ya entramos de lleno a la clasificación formal de los distintos tipos de activos que hay, y evidentemente es necesario reconocer que en términos de del desarrollo del mercado financiero, de aquella creatividad que se ha tenido para la creación de muchas formas de activos financieros que se comercializan ahí, resulta mucho más fácil decir qué no es un activo financiero que tratar de enumerarlos todos los existentes a detalle, porque son tantos, tanta variedad, y a cada momento surgen nuevos tipos de activos que resultaría muy difícil tratar de englobarlos todos. Entonces, nos vamos a enfocar en el apartado de conocer conceptos y definiciones propios de categorías, ¿verdad? Propios que puedan enmarcar distintos elementos comunes de varios activos y por eso los podamos categorizar. Por eso vamos a partir de esta clasificación. Tenemos a nivel de lo que es gobierno, ¿verdad? Partimos de que en este caso el agente o el participante es el gobierno de un país. Ahí estamos hablando de los apartados de certificados de tesoro y bonos. Es decir, ¿qué es lo que generalmente comercia un gobierno en un mercado de dinero? Certificados de tesoro y bonos. Estos instrumentos de deuda a corto plazo se emiten con vencimientos de 1, 3 y 6 meses para financiar al gobierno. Estamos hablando de los certificados del tesoro, o CETES, ¿verdad? Y por otro lado, los bonos pagan una cantidad fija al término y no generan ningún pago de interés. Lo que habíamos dicho, los famosos instrumentos de deuda de renta fija, ¿verdad? Esa característica tiene como principal diferencia un bono. Mientras que la principal característica de los certificados de tesorería, o de tesoro, como se le llama, es que se emiten para 1, 3 y 6 meses. Punto. No más. Su característica es esa, que son sumamente cortos en cuanto a su vida económica y proveen por eso una alta liquidez. Segundo participante o segunda dimensión de agentes económicos. La banca comercial. En este caso, la banca que comercia o que transa dentro del mercado financiero. Certificados de depósito bancario negociables y bonos. El certificado de depósito es un instrumento de deuda vendido por un banco a sus depositantes. Es decir, la garantía de ese instrumento son los depósitos de los ahorrantes. Si un banco tiene $1 millón en depósitos, el banco puede perfectamente vender ese instrumento financiero respaldándolo en los depósitos que tiene, porque precisamente es la característica del certificado de depósito bancario, que se respalda o se fundamenta en depósitos que el banco tiene captados de parte de sus clientes. Y el apartado del bono, ¿verdad? Seguimos mencionando también que aquí el comprador capta un interés anual por una cantidad dada y al vencimiento recibirá el precio de compra original más los intereses devengados.
Esa es otra característica de los bonos. Habíamos dicho, primero, que es un instrumento de renta fija, porque provee un interés que se mantiene permanente y constante a lo largo del tiempo. Y segundo, al momento del vencimiento de un bono, este debe ser redimido. ¿Qué se entiende por redimido? Que tiene que ser de nuevo comprado por el emisor. Brevemente, un poco de contexto. Suponiendo que este servidor es un emisor de bonos y ustedes son inversionistas que lo quieren adquirir. Cuando yo emito bonos, yo les prometo a ustedes que por cada bono que ustedes me adquieran, yo les voy a dar X cantidad de rendimiento anual durante el tiempo que dure el bono, y también me comprometo a que al finalizar el periodo de vida del bono, ustedes me entregan el bono en físico y yo les regreso el dinero que vale. Por ejemplo, si el bono vale $1000 y lo promovemos para que sea de una duración de 10 años, al final de los 10 años, ese bono debe ser redimido. ¿Cómo sería? En el momento cero, yo emito los bonos y ustedes los compran. Ustedes reciben el bono y me entregan $1000, que es el valor del bono. Reciben los intereses anuales, que son los que se les ha prometido, y al final del año 10, ustedes regresan el bono y yo les debo regresar los $1000. A eso nos referimos con el valor de redención de un bono, que se tiene que regresar el valor de lo que costaba al principio. Entonces, esa es una segunda característica de ese instrumento de deuda. Un tercer participante del mercado financiero son las empresas privadas. Aquí estamos hablando de que lo que se comercializa es papel comercial y certificados bursátiles. En el caso del papel comercial, es un instrumento de deuda a corto plazo emitido por bancos grandes y las corporaciones más conocidas, como Microsoft o General Motors. En el caso de los certificados bursátiles, se considera que hay que resaltar que el crecimiento del mercado del papel comercial ha sido sustancial. Es decir, lo que habíamos hablado anteriormente, de que la misma dinámica del mercado exige que se adapte a las exigencias de los nuevos participantes. Ha habido una amplia variedad de instrumentos financieros que se han desarrollado de un tiempo hacia acá. Y un cuarto participante, que ya es una como cuarta dimensión de los que participan en el mercado financiero, los gobiernos y municipalidades. Estos también, ¿qué es lo que comercializan? Certificados bursátiles. Son instrumentos de deuda emitidos por la Bolsa de Valores que dan flexibilidad a las empresas que cotizan para que ellas mismas puedan determinar el apartado de su deuda, el monto y condiciones de pago y tasas que requieran. Conviene aclarar que en el caso de muchas municipalidades, por lo menos en el caso de nuestro país, han hecho uso de lo que es la titularización, que es una forma de volver, de dar liquidez a flujos de efectivo que se espera que se reciban en el futuro, ¿verdad? Esa es más una forma de crear liquidez partiendo de la premisa de expectativas de ingresos futuros. No es tanto en sí un activo financiero como tal, pero es una forma de obtener financiamiento. De hecho, para el tiempo del que estuvo Norman Quijano como alcalde de San Salvador, se manejó ese apartado de la titularización de los ingresos que la alcaldía esperaba recibir durante los 3 años de gestión en la que él estuvo como alcalde. Estamos hablando de hace alrededor de unos 10, 11 años de que eso sucedió, y es un elemento que es relativamente reciente, es decir, es muy útil, es muy viable, pero es relativamente nuevo de estarse aplicando. También hay otras entidades como la ASEO, por ejemplo, que lo hizo también, AES a nivel general, también titularizó flujos de efectivo esperados. Algunos centros educativos también lo hicieron, de índole privada, obviamente. Y así, pues hay varios elementos por ahí que dan pauta de ejemplos reales de este tipo de participación. Sin embargo, lo retomo porque en el caso de los gobiernos municipales puede darse la forma de utilización de certificado bursátil o bien lo de la titularización, que es lo que mencionábamos. Entonces, dado el nivel de riesgo al que son sometidos estos instrumentos y el nivel de cobertura que se puede esperar de ellos en términos de riesgo, los podemos clasificar, como habíamos dicho, en dos grandes categorías. Es decir, si existieran, por ejemplo, 4000 tipos diferentes de activos financieros, en esencia los podemos agrupar en dos categorías. La primera, renta fija, llamados también valores de deuda, entre los cuales mencionamos certificados de inversión, papel bursátil, los CENELI, que eran los instrumentos de liquidez que utilizaba el gobierno cuando tenía todavía autoridad de su política monetaria, eurobonos, notas corporativas, letes, etc. Ese es un tipo o un grupo de activos financieros.
El otro grupo, renta variable. Bajo la categoría de renta variable se encuentran las acciones, lo que habíamos dicho. La punta de lanza del activo financiero que se caracteriza por tener renta variable son las acciones comunes. Y tenemos los Exchange Trade Fund, American Depository Receipts, entre otros, ¿verdad? Pero la característica fundamental es que su rendimiento va a depender de las condiciones de mercado y el nivel de riesgo al que se está exponiendo. Los títulos de renta fija son activos financieros similares a los préstamos bancarios, pero en la renta fija la deuda total se divide, o dividendos, en un gran número de prestamistas que compran porciones de esa deuda, denominados títulos de deuda o bonos. Desde el principio se conoce la cantidad que se va a recibir o se van a pagar en cada momento, y su riesgo es moderado. Es decir, es de recordar que en nuestro entorno, por ejemplo, el 99% de empresas que requieren financiamiento mediante la deuda lo hacen a través de préstamos, ¿verdad? A través de instituciones financieras, cooperativas, bancos, etc. Sin embargo, en la dinámica de mercado estadounidense, ¿verdad? Y de otros países de primer mundo, la mayoría de empresas o corporaciones se financia mediante el uso de bonos como instrumentos de deuda. De hecho, ¿qué característica podemos aclararle al elemento de los bonos? Además de que es de renta fija y de que debe ser redimida al final de su vida. El hecho de que un bono no le confiere parte de la propiedad de la empresa al dueño de la misma. Por ejemplo, retomando el ejemplo que habíamos puesto, si este servidor emitiera bonos y ustedes compraran bonos, ustedes no tendrían facultad o autoridad para tomar decisiones de la empresa emisora. Ustedes solamente tienen el derecho a recibir los intereses que se les han prometido y el valor del bono cuando se redima. Hasta ahí. Esa es una característica del uso de deuda porque, si bien es cierto, hay que pagar un rendimiento, hay cierto nivel de riesgo que se asume, le permite a la persona o empresa que está requiriendo al uso de deuda para financiarse el no perder la propiedad, la autonomía y su toma de decisiones como empresa, ¿sí? Entonces, por eso es que recalcamos que en la mayoría de empresas estadounidenses hacen uso de los bonos para financiarse por esa vía. En el apartado de la renta variable, en este tipo de inversión no se conoce el interés o dividendo que se va a pagar durante el periodo de compra. Es decir, es la principal diferencia entre la renta fija y la variable. Que en la renta fija usted sabe desde un principio cuánto va a ganar. Por ejemplo, si le dicen que un bono de $1000 le va a dar a usted el 10% de rendimiento anual sobre el valor del bono, usted sabe que, que independientemente la empresa gane o pierda, usted va a recibir $100 en efectivo por ese bono cada año, indistintamente de los resultados de la empresa que lo emitió. Distinto es con lo de renta variable, porque como el rendimiento está amarrado al desempeño del negocio como tal, si el desempeño del negocio generara pérdidas, no hay ganancia entonces. No recibiría ningún tipo de beneficio usted como propietario de ese instrumento. Entonces, la inversión de renta variable es la gran protagonista de los mercados financieros. Generalmente, cuando se habla de invertir en bolsa, se hace referencia a invertir en renta variable. ¿Qué podemos agregar al concepto que nos da Broseta en el ámbito de la renta variable? Que generalmente los elementos de renta variable se caracterizan porque no son necesariamente instrumentos de deuda, sino que son instrumentos de capital contable, porque una acción no se refleja como un pasivo en el lado derecho del balance general, perdón. Se refleja como parte de capital o patrimonio, mientras que un bono sí. Un bono se refleja como deuda a largo plazo en el lado derecho de un balance general. Entonces, la connotación financiero-contable los diferencia. Y a nivel de lo que es las consecuencias de usarlo, uno u otro instrumento financiero, también los diferencia. Porque el bono no confiere derecho de propiedad, la acción sí. La acción le confiere potestad de tomar decisiones mediante el uso de voz y voto en las asambleas generales de accionistas. Es decir, usted es parte de los dueños del negocio. Obviamente, la connotación ya mercantil de la acción como tal, como le estipula el código mercantil, se refiere al hecho de que el que tenga el 50% más uno de las acciones en circulación de una empresa es el dueño, prácticamente, indistintamente los demás estén de acuerdo o no. Eso ya es una connotación mercantil.
Pero financiero contable es la que les menciono, de que confiere derecho de propiedad y por lo tanto confiere la potestad de asumir el mismo riesgo que tienen todos los dueños de esa empresa de ganar o perder según el rendimiento. Esa sería como la piedra angular que distingue un instrumento de deuda o bono de un instrumento contable o acción. Sería la principal diferencia. Para esta última opción, o sea, hablamos de lo que es la renta variable, la rentabilidad va a depender en buena parte de la ganancia vía dividendos o rentabilidad de capital esperada. Por ende, el riesgo tiende a ser mayor comparado con los títulos de renta fija. Lo que habíamos dicho, si la empresa gana, el dueño de una acción común gana. Si la empresa pierde, el propietario de la acción común también. Y cómo, aquí hablamos un poco, cómo percibe la ganancia el propietario de una acción, cuando hablamos de un instrumento de renta variable, por dos vías. La primera, que es la que casi siempre exige el inversionista, dividendo. Recordar un poco, ¿verdad?, en el ámbito contable, de que el dividendo ¿a qué es igual? A las utilidades netas después de impuestos y todos los gastos que puedan haber en funcionamiento, ¿verdad? Utilidad neta, completamente neta, entre el número de utilidades de acciones en circulación. ¿Sí? Utilidad neta entre número de acciones en circulación. Si son $100 los que han quedado de utilidad neta y hay 10 acciones, la utilidad entonces es de $10 por cada una. Pero si son $100 de acción, de utilidad, perdón, y son 100 acciones en circulación, es $1 por acción. Entonces, ahí es donde entra en juego el hecho de que mientras más posesión de acciones se tenga, más control tiene de la empresa, ¿verdad? Porque hay mayor concentración de dividendos o de beneficios en esa persona propietaria de las empresas. Eso por un lado. Y por otro, cuando se habla de que no es vía dividendo, sino vía capital. ¿Por qué hablamos de ese apartado? Tenemos el caso concreto de las empresas japonesas que se caracterizan porque como una política no escrita, pero es básicamente una regla universal en esas empresas, que durante los primeros 20 años no reportan dividendos. Toda la ganancia que generan esas empresas se reinvierte en ellas mismas, ¿verdad? Entonces por eso se caracterizan por ser empresas de larga data, empresas que son muy longevas y que promueven mucho el uso del elemento del ahorro, de la propia reinversión de sus utilidades para no castigar sus flujos de efectivo mediante deuda. Entonces, si eso es así, ¿cómo percibe la utilidad o el rendimiento el propietario de las acciones? A través de la rentabilidad del capital. ¿Cómo se obtiene la rentabilidad del capital? A través del uso de los índices financieros. Rendimiento sobre el capital. En este caso sería utilidad neta después de impuestos entre el patrimonio. Así de sencillo. Utilidad neta entre patrimonio. Así obtenemos un valor porcentual que nos indica el porcentaje de rendimiento que el capital generó en un año. Si bien es cierto, eso no se traduce concretamente a dinero para los bolsillos de los dueños, sí les da una pauta, ¿verdad? Recordemos que muchas empresas, sobre todo las empresas financieras, operan y funcionan en base a indicadores. Entonces, un indicador clave es el rendimiento sobre el capital o ROE, ¿verdad? Así se le llama, ROE, que en este caso, como hemos dicho, es la utilidad neta entre el patrimonio. Mientras más alto este indicador, más atractivo es para otras personas que desean invertir. Entonces, ahí están las dos dimensiones, cómo podemos medir la rentabilidad de una acción o de un instrumento de renta variable, ¿verdad? Mediante dividendo, por un lado, o el porcentaje de rendimiento sobre el capital. La Bolsa de Valores de El Salvador cuenta con una amplia diversidad de valores locales y extranjeros. Dentro del portafolio de productos que están suscritos en la bolsa podemos mencionar. En el mercado local, tenemos valores emitidos en El Salvador por empresas emisoras inscritas en la bolsa, tales como certificados de inversión y papel bursátil. Si son curiosos, si se toman el tiempo para ir a ver la página de la Bolsa de Valores, ahí van a ver que la mayoría de bancos que operan en el país tienen emisión de títulos en ella. ¿Cómo pueden darse cuenta? Porque ahí están los estados financieros de todas esas entidades. Son de índole pública, cualquiera los puede revisar y puede verificar el apartado del rendimiento de los activos que están transando, qué tipo de activos están comercializando, etc. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que más comúnmente se mueve en la bolsa de valores en nuestro país?
certificados de inversión y papel bursátil. Así de sencillo, entre otros. Y en el mercado global, es decir, ya fuera de nuestras fronteras, hay muchos valores extranjeros que están inscritos en la bolsa, donde el inversionista puede seleccionar entre una amplia variedad de acciones reconocidas en empresas de todo el mundo. Coca-Cola, General Electric, General Motors, Facebook, Motorola, etcétera. Todos tienen acciones circulando en los mercados financieros globales. Entonces, cualquiera que tenga las condiciones para poder optar a ese tipo de activos financieros, perfectamente lo puede hacer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Además de ese tipo de activos, elementos como el Exchange Trade Funds, diversos sectores y países, eurobonos, notas corporativas, entre otros, ¿verdad? Ya vamos a ampliar un poco más cuando estemos hablando del euromercado de dinero. Para apreciar de una manera más clara la magnitud y complejidad de los instrumentos del mercado de dinero, es recomendable visualizar el directorio de emisores de la Bolsa de Valores y el mercado global a través del directorio de valores extranjeros. Es lo que les recomendaba, que se tomaran el tiempo para entrar al sitio web de la Bolsa de Valores y revisar esos dos apartados en particular. Ahí van a ver ustedes la inmensa cantidad de emisores, o sea, participantes que están en la Bolsa de Valores, y asimismo la enorme variabilidad que existe en términos de los activos financieros que están transando. Por un lado tenemos los emisores y por otro lado tenemos los activos. Van a ver ustedes que es una cantidad bastante amplia para que puedan revisar y se darán cuenta ustedes de la dimensión de lo que se transa diariamente en un mercado financiero. Aquí tenemos el apartado de referencias bibliográficas, ¿verdad? Para que las puedan revisar. Y también se les recomienda la verificación de algunos recursos complementarios. ¿Por qué remarcamos esto, damas y caballeros? Porque es necesario ampliar un poco el contexto de lo visto en estos contenidos para que tengamos un poquito más de perspectiva a la hora de desarrollar las evaluaciones en línea. Más que todo por eso. Ya cuando finalicemos los contenidos de la unidad 4, vamos a entrar a las actividades evaluadas y ahí vamos a dar un par de sugerencias, o recomendaciones. ¿Qué elementos podemos considerar como complementarios para la unidad 3? 2 videos y un sitio web. Un video del mercado de dinero y otro de negocios hechos en la Bolsa de Valores de El Salvador. Y el sitio web, que son los 5 activos financieros con más atractivos de la próxima década. Que en ambos casos, tanto los videos como el sitio web, les van a permitir ampliar un poco la perspectiva de lo que hemos hablado hasta este momento, ¿verdad? Como les he dicho, la información disponible es vasta, la información disponible es muy extensa y no tendríamos suficiente tiempo para darle cobertura a todo. Sin embargo, deseo plantar la semilla, ¿verdad? Deseo plantar esa inquietud en ustedes para que ustedes puedan profundizar, ¿verdad? El desarrollo e investigación de los contenidos. Con esto estaríamos cerrando la unidad 3. Y ahora vamos a lo que es la semana 4. Para efectos de ir cerrando ya con todo lo que es los contenidos de la unidad 3. En la sesión 4 vamos a ver un solo tema, que es como ya un tema más específico, ¿verdad? Más dirigido después de haber revisado toda la teoría de las primeras 3 semanas. Y este tiene que ver con los euromercados de dinero. Como siempre, tenemos que conocer la definición, qué instrumentos son los que ahí se transan y cuál es la estructura de los agentes económicos que ahí participan y los elementos de índole de transacciones que se pueden ver ahí. El euromercado es el mercado de crédito que engloba el conjunto de mercados internacionales de dinero y de capital, en los que son negociadas las monedas fuera de los países de origen. En él se concretizan una serie de actividades tendientes a captar depósitos y a conceder créditos, en una divisa que se encuentra fuera del sistema financiero que lo originó. Actualmente se le conoce como mercado internacional de capitales, derivado de las confusiones que creaba a los inversionistas, ya que consideraban que las transacciones solo eran en Europa o en euros, lo cual no es así. Vamos por partes. Tradicionalmente, el concepto euromercado fue interpretado de manera errónea, considerando de que era un mercado financiero que operaba solo en Europa, ¿verdad? Solo en ese lado del planeta, o bien
que era un mercado que se caracterizaba porque solo se transaban activos y monedas derivadas del euro, ¿verdad? Que es la moneda de la Unión Europea. Entonces, considerando de que existía esa confusión, lo que se hizo fue generar mejor otro nombre, un nombre ya más universal, más despojado del término del concepto Europa, ¿verdad? Como tal, y le dio una connotación de la dimensión que esto tiene. Entonces, hoy se le conoce como mercado internacional de capitales. Ese término ya es un poco más concreto, ya es un poco más adaptado a lo que realmente se ve en ese mercado, porque el mercado internacional de capitales, ¿qué es? El mercado de crédito que engloba todos los mercados internacionales de dinero. Es decir, es un mercado de mercados. Así de inmenso es el mercado internacional de capitales, ¿verdad? Un mercado de mercados. Y cada uno con sus participantes, con sus agentes económicos, con sus activos que están comercializando, etcétera. ¿Sí? Entonces hablamos de una dimensión gigantesca, ¿verdad? Un mercado global prácticamente. ¿Qué elemento tiene como distintivo? Y eso es bueno recalcarlo para poderlo separar de otros mercados financieros que ya hemos visto anteriormente. Y es que en el mercado internacional de capitales se generan movimientos de captación de depósitos y concesión de créditos en una divisa que se encuentra fuera del sistema financiero que lo originó. Es decir, la principal característica de las transacciones del mercado internacional de capitales es que se opera con moneda extranjera. Es decir, no se hace con moneda local. Un país, por ejemplo, que tenga como moneda de origen el dólar, tendría que transar con distintos tipos de activos en otra moneda, cualquier otra que no sea dólar. Porque como estamos hablando de que el mercado internacional de capitales opera en base a monedas extranjeras, Estados Unidos, por ejemplo, si quisiera emitir títulos y trabajar con activos de ese mercado, tendría que hacerlo en euros, por ejemplo, en wones coreanos, en yuanes japoneses, por ejemplo, pero no emitirlos en dólares porque su moneda local es dólar. Entonces, todo activo, que en este caso de ejemplo que estamos poniendo, Estados Unidos, emita en ese mercado, debe ser en cualquier otra divisa que no sea moneda local. Corea del Sur, por ejemplo, quiere trabajar en este mercado, tendría que emitir títulos con dólares, por ejemplo. Tendría que emitir títulos en euros, por ejemplo, pero no en wones, porque won es la moneda local de Corea del Sur. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pongo el contexto para que sepamos distinguir este mercado internacional de capitales de los otros mercados tradicionales que habíamos visto anteriormente. La denominación de euromercado como tal, euromercado, está arraigada a los conflictos de la ex Unión Soviética, que desencadenó las migraciones y fugas de inversionistas que decidieron trasladar sus capitales a bancos europeos, con la singularidad de mantenerlos en dólares, ¿verdad? Es decir, en la Unión Soviética, antes del colapso, ¿verdad?, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas allá en los 80, cuando todos los inversionistas vieron el enorme riesgo que tenía el hecho de mantener en moneda local todas sus inversiones, ¿qué es lo que hicieron? Migraron todos sus activos, migraron todos sus rendimientos y beneficios a una moneda diferente a la que ellos tenían como divisa local. Utilizaron una divisa extranjera. Y en aquel entonces, ¿verdad?, en la década de los 80, la moneda dura por excelencia, la moneda referente en el mundo, era el dólar. Entonces, así como surgió el famoso concepto del mercado internacional de capitales, de que los inversionistas locales promovían inversiones en monedas distintas a la local. La principal característica consiste en que las operaciones deben realizarse en una moneda distinta a la moneda de curso legal del país en el que esté instalada la empresa o entidad emisora, lo que hemos venido hablando anteriormente. Por ejemplo, un dólar en Estados Unidos prestado en España, un euro depositado en El Salvador, un yen prestado en Costa Rica, etcétera. Lo que mencionábamos. Si El Salvador, por ejemplo, que tenemos como moneda dólar, quisiera emitir títulos en el mercado internacional de capitales, tendría que hacerlo en euros, por ejemplo. No podría emitirlo en moneda local, porque para eso hay otros mercados, donde El Salvador podría en dólares emitir o hacer uso de la adquisición de otro tipo de activos, siempre en dólares. Mientras que en el mercado extranjero internacional no, tiene que ser una divisa diferente. El mayor atractivo que tiene este mercado internacional radica en que es un macro mercado donde se negocian deudas.
se dinamizan los grandes capitales mundiales vía títulos valores y no medios de pago. O sea, no se moviliza dinero. Es por ello que junto con el mercado de divisas se le llama mercado financiero internacional. Es decir, no estamos hablando de activos que se caracterizan por ser de corto plazo y de elevada liquidez, sino que por el contrario, son activos que tienen una gran cantidad de vida en cuanto a su vida económica y que proveen elevados niveles de rendimiento. Por lo tanto, la liquidez de los mismos suele ser bien baja. Lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? En la semana 3, del trinomio de lo que era liquidez, rentabilidad y riesgo. ¿Cuáles son las principales características de los euromercados? Bueno, vamos primero por una premisa que no es muy agradable de conocer, pero es necesario. Y es el hecho de que la sombra que empaña la idea brillante de los euromercados radica en que evitan todo tipo de control por parte de las autoridades monetarias nacionales. Hablamos del Banco Central y de los gobiernos, posibilitando la elusión de las leyes y políticas de los gobiernos implicados. Por esto se les estigmatiza y se les conoce como paraísos fiscales u offshores. ¿Sí? Ahora bien, si bien es cierto, el hecho de que estemos hablando de que este es un macro mercado, ¿verdad? Lo que habíamos dicho que es un mercado de mercados, para que semejante cantidad de participantes pueda trabajar de manera ágil, de manera rápida, de manera eficiente, una de las características es la desregulación. Es decir, se supone que debe haber la menor cantidad posible de trabas legales para que se pueda operar eficientemente. Pero ¿qué sucede? El exceso de desregularización también promueve que se cometan ciertos delitos, ¿verdad? Y ahí menciona particularmente Font el apartado de la elusión. Hay que saber discernir lo que es elusión de evasión, que ese es un término de índole tributaria y me gusta retomarlo porque tiene que ver con lo que estamos hablando. La evasión fiscal se refiere al no cumplimiento de la normativa, es decir, transgredimos la ley incumpliendo nuestro deber. En este caso es el pago de impuestos. Esa es la evasión. La elusión se refiere al uso de los vacíos legales para que no se cumpla el compromiso de declarar. Entonces, la evasión sí es un delito como tal, ¿verdad? Con todas las connotaciones que amerita. Mientras que la elusión es una figura jurídica, que también podría ser considerada un delito, pero como recordemos que la misma ley dice de que lo que la ley no prohíbe no es ilegal, entonces, si se aprovechan algunos vacíos de las normativas y se generan algunos beneficios a favor de algunas pocas personas, eso sería un apartado de la elusión. Sabemos que no es correcto, que no es ético, pero no es ilegal, irónicamente. Entonces, trasladando eso a esta dimensión gigantesca que estamos trabajando del mercado internacional de capitales, el hecho de que no exista tanta regulación permite de que mucho inversionista, ¿verdad? Tal vez de ciertos principios dudosos, ¿verdad? O de muy pocos escrúpulos, se aprovechen de eso y logren obtener unos beneficios exorbitantes, ¿verdad? A costa del problema que puedan generarle a otros. Pero como les digo, la elusión como tal tiene que ver con eso. El hecho de aprovechar los vacíos legales para obtener beneficios. ¿Qué podemos mencionar entonces? Como unos elementos característicos, porque recordemos que estamos hablando de las características de estos euromercados. Primero, que hay una fuerte competencia para los bancos que la integran e innovación. Es decir, como hay tanta competencia contra la que hay que estar luchando todo el tiempo, les obliga a sus participantes a que sean innovadores, a que sean creativos, a que vayan siempre a la vanguardia. Porque si un momento una entidad financiera es líder, de un momento a otro puede volverse seguidora, porque otra entidad financiera se le adelantó en algún concepto novedoso, algún tipo de activo financiero más nuevo, etc. Entonces, es una lucha constante, es un pleito feroz que hay todo el tiempo ahí entre los distintos participantes. Segundo, los costos de transacción son bajos, por lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Poca regulación, prácticamente nula barrera de entrada y salida, etcétera, etcétera. Hablamos de un mercado al por mayor, ¿verdad? Que lo que habíamos dicho, que es un mercado de mercados. Y como dijimos en su momento, aquí predomina la transacción de capitales, no de instrumentos de liquidez, sino que de capitales. Tiene algunas ventajas fiscales, porque en ese aspecto, como les decía, al no tener tanta connotación de control tributario o fiscal,
lo vuelve atractivo para que muchas entidades, empresas o países incluso quieran invertir ahí. Y por lo tanto eso genera ventajas fiscales, ¿verdad? Para que puedan ser atraídos los capitales mundiales a él. Tenemos también el hecho de que está fuera del alcance regular de bancos centrales. Como dijimos en su momento, poca regulación significa que los entes supervisores no tienen acceso o no tienen las herramientas para poder incidir en ese trabajo, en ese mercado. Por lo tanto, las autoridades centrales o los bancos centrales no tienen ninguna incidencia. Y tercero, aparecieron sin la intervención del Estado. Es decir, estos mercados que se fueron fusionando y dieron lugar al mercado internacional de capitales fueron originados exclusivamente a través de la oferta y demanda de mercado. No participó ningún gobierno, ningún Estado se involucró, absolutamente nada. Es el resultado única y exclusivamente de la dinámica y eficiencia del mercado, de las famosas leyes de oferta y demanda, en este caso de activos financieros. ¿Qué instrumentos financieros se negocian en los euromercados? Entre tanto, ¿verdad?, que pueden haber. Los valores que se negocian en los euromercados no están distantes de la generalidad que se despliega en el resto de mercados financieros. Lo característico radica, y eso quiero recalcarlo, lo característico radica en la desaveniencia de los estados y bancos centrales en su regulación. En español, ¿qué distingue los activos financieros que se negocian en un euromercado de un mercado de capitales tradicional? De que son escasamente supervisados. Prácticamente es nula la supervisión que existe de esos activos financieros. Esa es la principal diferencia. ¿Cuáles serían entonces los tipos de activos que se comercializan en un mercado internacional de capitales? Primero, eurodepósitos. En este caso estamos hablando, como hemos dicho, de empresas de cualquier otra parte del mundo que no sea Europa y que quiera generar depósitos de dinero en euros, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, que Canadá, en vez de utilizar el dólar canadiense, quiera generar empresas de ese tipo, depósitos de resguardo en reservas, pero en euros. Ahí estaríamos hablando de un eurodepósito, ¿verdad? Después de eso, tenemos los préstamos sindicados. ¿Qué característica tiene un préstamo sindicado? Que un préstamo sindicado es un préstamo que es otorgado al mismo tiempo por varias entidades. Por ejemplo, una corporación internacional solicita un financiamiento de $1.000 millones. Puede ser que en algún momento 3 bancos o 4 bancos, por ejemplo, de un mismo país se pongan de acuerdo. Nosotros podemos prestar 250 millones de dólares para cada, en la participación que tenemos cada uno para lograr obtener los 1.000 que solicita este prestatario. Se ponen de acuerdo los cuatro juntan los $1.000 millones y lo entregan. Pero la característica es que el dinero no salió de un solo banco, salió de 4, ¿verdad? Entonces ese es un préstamo sindicado, que varias entidades financieras se ponen de acuerdo para generar un solo préstamo para un usuario o una entidad o empresa. También tenemos el apartado de financiación a corto y mediano plazo, que no está exenta, ¿verdad? No deja de existir en los euromercados, pero predomina la existencia de lo que es mercado de capitales. No tanto el apartado del mercado de dinero, sino de capitales. Y evidentemente los instrumentos universales, ¿no? Lo que hemos dicho, acciones, ¿verdad? Como instrumentos de capital contable, y bonos, que son los instrumentos de deuda. De que ya hemos hablado bastante de ellos anteriormente. La estructura de un euromercado. Como el euromercado se constituye de forma paralela al mercado financiero oficial, este se organiza y oferta en operaciones de préstamo de capitales bajo estas condiciones. Primero, el euromercado de divisas de corto plazo, ¿ya? Que es el que se da entre bancos, de un banco a otro, se presta de un banco a otro. El tipo de interés es el de la London Interbank Offer Rate, o la tasa LIBOR que le llaman, ¿verdad? Que es la tasa del Banco de Londres. Los plazos cotizados son overnight, es decir, de un día para otro, ¿verdad? Un día, una semana, 2 semanas, un mes, 2, 3, 6, 9 y 12 meses. Es decir, dependiendo de la necesidad de financiamiento de un banco en particular, se le puede hacer un préstamo express de esa naturaleza, ¿verdad? Overnight, por ejemplo, de un día para otro, pues necesitan el dinero y te lo regreso el día de mañana. Perfecto, se puede. ¿A qué interés me lo vas a cobrar? A la LIBOR, que esté vigente en ese momento. Como la LIBOR cambia, ¿verdad? Según el tiempo, incluso en un día puede variar varias veces, puede cambiar en varias ocasiones. En el momento que se hace la transacción,
a la LIBOR que está vigente en ese momento, ese es el interés que se paga. Y así. También tenemos el mercado de eurocapitales de mediano plazo, en que se negocian los activos. Están las euronotas, títulos de deuda a corto plazo cuya emisión se realiza en programas de financiación de mediano plazo, conocidos como Not Issued Facilities, con vigencia de 5 a 7 años. Euronotas de mediano plazo, obligaciones o pagarés ordinarios que se ofrecen de forma continuada, y el europapel comercial, pagaré al portador negociable, emitido por diversidad de prestatarios y que piden emitirse a descuento, ¿verdad? No es muy distinto a una letra de cambio, ¿verdad? Mercantilmente hablando, a una letra de cambio, pero estamos hablando primero que es en una moneda diferente al país local y segundo que es una cantidad sumamente fuerte de dinero, ¿verdad? Pero se caracteriza por eso, que rapidito se puede volver efectivo bajo las condiciones en las que sea otorgado. Y después tenemos ya la última dimensión temporal, que es el mercado de eurocapitales a largo plazo. ¿Qué es lo que se negocia ahí? El baluarte, ¿verdad? O el estandarte de los activos financieros de largo plazo en un euromercado son los eurobonos. Títulos que se colocan simultáneamente en al menos dos mercados distintos. ¿Qué tipos de eurobonos existen? Fijos o periódicos y variables. Cupón de reversión periódica, cuya referencia es la LIBOR, la que ya hemos hablado, más un convertible, cupón cero, etcétera. Es decir, hay distintas opciones de eurobonos que se comercializan en ese mercado. No es como el bono tradicional o estándar, ¿verdad? Que es fijo y redimible al final de su vida económica. Aquí no, existen otras variantes de bonos que se comercializan y que son exclusivas de ese mercado. Y de ahí tenemos los famosos bonos extranjeros, que se colocan dentro del mercado interno de un solo país y que son distribuidos por un sindicato doméstico, organismos públicos, organizaciones internacionales, empresas multinacionales que no tienen domicilio. Sí, es como otra variante, ¿verdad?, del eurobono. Pueden ver ustedes ahí que hay ciertas características que distinguen los activos financieros que se comercializan en este mega mercado de los mercados de capitales tradicionales. Acá podemos ver el apartado de referencias bibliográficas para que también las puedan revisar. Como estamos cerrando la unidad, se les comparte también un pequeño glosario de términos. Se recomienda, damas y caballeros, darle una revisada previo a la elaboración de la evaluación en línea, porque hay muchos elementos contenidos en las preguntas que están ubicados acá, en el apartado de lo que son estos distintos conceptos, ¿sí? Es recomendable, por favor, sugerible que los puedan revisar para que puedan tener ya un poco más de contexto. Y por último están los recursos complementarios, ¿verdad? Son 2 videos y un PDF. El primer video, eurobonos, ¿qué son y cómo ganan dinero los inversores? El otro, que son los coronabonos y el gobierno pide a la Unión Europea para afrontar la crisis, que este es un poquito más reciente, ¿verdad? Bonos que están derivados del hecho de la situación de la pandemia COVID-19. Les invito a que revisen el video. Y por último, un PDF que habla de productos financieros y alternativas de financiación. Ya con esto, damas y caballeros, daríamos por cerrada formalmente la unidad 3. Y ahora vamos al apartado de las evaluaciones. Recordarán que en la sesión de la semana 5, ¿verdad? Que fue hace 2 semanas, platicábamos sobre el hecho de algunos cambios que se tenían que hacer para efectos de generar un poco más de tranquilidad y un poco más de dinamismo en la interacción que se tenía en la plataforma para que la experiencia fuera más completa, ¿verdad? De mayor calidad. Y en ese aspecto habíamos mencionado de que tenía que hacerse algún tipo de arreglo, ¿verdad? Para evitar que hubiera inconvenientes, más que todo en las evaluaciones en línea. Y por ello se manejó el apartado de que en esta oportunidad se les iba a explicar cómo sería la dinámica de resolución de las actividades. Porque si bien es cierto, tienen un orden en función de la semana en la que corresponde y el tema, se hace un pequeño arreglo para efectos de evitar la mala experiencia que se ha tenido anteriormente en las evaluaciones en línea. Vamos primero entonces a la actividad de la semana 4. La actividad de la semana 4 es un foro que tiene que ver con el apartado de la conferencia Forex, ¿verdad? Para esta actividad, los equipos se van a organizar. Aquí dice que es por afinidad, pero ya el sistema los genera, ¿verdad? Ya los genera ahí. A cada equipo se le va a asignar un foro privado para intercambiar información de la actividad, teniendo presente que es indispensable que cada uno deje evidencia de sus aportes en el foro. Después de haber leído detenidamente los contenidos de la sesión 4, visualice la conferencia que es Forex.
desarrollada por el trader Jonathan Núñez Medina, ingresando al siguiente enlace, que es el que está aquí, al que van a darle ustedes clic para poder ingresar. Luego, elabora una infografía con un decálogo o 10 recomendaciones originales para hacer trading u operar en Forex de manera responsable y efectiva. Para el desarrollo de la actividad, se recomienda la herramienta PicoChart u otra de su preferencia, por lo que se comparte el siguiente tutorial, que es para cómo crear la infografía. Una vez esté finalizada, agreguen los nombres de los integrantes del equipo, guárdela con el nombre de la actividad y en dominio público. Recalco, damas y caballeros, guardar siempre en dominio público, para evitar que haya inconvenientes a la hora de revisar, porque si no se puede revisar, no se les podría asignar nota en su momento. Luego, un integrante deberá compartir el enlace en el foro, unidad 3, actividad 3, conferencia Forex. ¿Por qué se recomienda que hagan primero el trabajo de la conferencia Forex? Porque en la evaluación en línea hay ítems contenidos ahí de este tema. Entonces, producto de la revisión que se le hizo al instrumento por la instrucción que se le dio a este servidor, fue que se logró detectar eso. Entonces, no tiene sentido que desarrollen una evaluación en línea con contenidos que no han visto previamente. Entonces, por eso se cambia el orden. De hecho, si se percatan ustedes, la actividad de la conferencia Forex ya está habilitado. Esto ya está publicado, ya lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Para que se ciñen a las indicaciones, a las instrucciones y puedan tener ustedes completada la información. Criterios para evaluar: trabajo en equipo, pertinencia, originalidad, redacción y ortografía. Ya elementos que son conocidos por ustedes. ¿Por qué era importante decir esto? Porque en el caso de la semana 3, que es la actividad que tenemos en línea, esto no está publicado, ¿verdad? Esto todavía no corre el plazo para que pueda ser completado por ustedes, porque es necesario que primero hagan esto, que es lo de la conferencia Forex, para tener conocimiento y experiencia sobre algunos ítems que están aquí contenidos, ¿verdad? Que recuerdan que son 30, de los cuales se les presenta 20 de forma aleatoria, ¿verdad? Para efectos de que la experiencia sea más amena, más enriquecedora y de mayor calidad, ¿sí? Solamente recalcar que es un examen de 10 puntos, ¿verdad? Límite de tiempo de 60 minutos. Y aquí se tenía que dar la vista previa para que lo puedan visualizar. Pero como les digo, por el momento esto no está publicado, así que no hay problema con la evaluación de la semana 3, sino que tenemos ahorita el tiempo corriendo para lo que es la semana 4, conferencia Forex. Muy bien, por favor, opinemos, participemos. Me interesa, por favor, conocer sus expectativas o sus comentarios al respecto para que hagamos más amena la interacción y el intercambio en esta tarde. Queda abierto el espacio para las opiniones. Ligo, o sea que ya sería hasta esta semana que viene. Se le escucha cortado, joven. No sé si podría repetirlo el comentario. Que si el parcial sería de esta semana a la otra. Ah, ok, muy bien, va. Adelantándonos, ¿vea? Porque el parcial era un tema que íbamos a platicar después, porque estábamos hablando de lo que eran las actividades. Lo relativo a las actividades de la semana 3 y semana 4 son las actividades propias de las unidades, ¿sí? En el caso de esta asignatura, en base a la información que compartió la maestra Colato en el chat en la sesión 5, aquel documento en PDF que ella subió, tenemos que recordar que la semana de parciales de esta asignatura es del 1 al 7 de noviembre, es decir, es hasta el siguiente mes, no va a ser en este mes. Esta semana tenemos el plazo para completar la conferencia Forex y la siguiente semana para completar la evaluación en línea. Una vez cerramos eso, entramos a la semana de parciales, es decir, la evaluación en línea de la unidad 3 no es parcial, es evaluación en línea, ¿verdad? No sé si queda clara la inquietud, Mauricio. Sí, sí, Ligo, que eso preguntaba, o sea, que me imaginaba entonces que la otra semana iba a ser la evaluación en línea para que hasta la siguiente fueran los parciales. Exacto, correcto. De hecho, es muy bien su percepción porque la característica es que esta materia tenemos que dar el plazo respectivo a cada tarea o actividad evaluada según contenido. Entonces, esta semana en todas las actividades, perdón, en todas las materias presenciales es parciales. Pero como esta es semipresencial, estamos desfasados 2 semanas porque hay que dar el espacio para que completen las 2 tareas. Esta semana lo de la conferencia Forex y la otra la evaluación en línea. Así que es correcto, es correcto el planteamiento.
Vamos a ver, por acá vemos la interacción en el chat. Nos comenta Stephanie. ¿El parcial será virtual? Sí. Tenemos instrucción de parte de la decanatura producto del elevado nivel de contagio, ¿verdad? A nivel de país sobre las cuestiones del COVID-19, que primero se suspendieron todas las actividades presenciales programadas, ¿verdad? Que eran 2 actividades por cómputo, en el caso de las actividades de las materias presenciales, y la obligatoriedad de la realización del parcial de forma presencial. Eso se suspende. El parcial se va a realizar de manera virtual, de la manera en la que tradicionalmente ustedes están acostumbrados a hacerlo. ¿Sí? No sé si queda clara la inquietud, Stephanie. Ok, ok, muy bien. Gracias a usted, Stephanie, no hay problema. Muy bien. Otro comentario, opinión, damas y caballeros. Está abierto el espacio. Y el parcial va a estar habilitado toda la semana. Ah, ok, muy bien. Si estamos ya entrando entonces a lo que es el apartado de semana de parciales, nos enfocamos en ello. Magnífico. Primero, habíamos mencionado de que el parcial estaba enfocado a desarrollarse durante la semana del 1 al 7, ¿sí? Segundo, ya el desarrollo formal del examen va a contar únicamente con la habilitación un día en específico. ¿Qué día en específico? No se los puedo adelantar porque necesito de que la gente de e-learning me confirme el día. Porque quieras o no, yo no puedo adelantarme porque, por ejemplo, nosotros tenemos las actividades programadas de 2:30 a 4:10, generalmente los miércoles. Podría pensar yo, pero solamente emito esto como opinión, ¿verdad? No estoy confirmando que así sea. Podríamos considerar que se me autorice a hacer el examen el día miércoles de esa semana a la misma hora. Entonces el examen se va a habilitar el día miércoles de 2:30 a 4:10. Punto. No va a estar habilitado toda la semana, no va a estar habilitado todo el día, no. Va a estar habilitado solamente ese bloque de 2 horas, porque esa es la instrucción que hemos recibido. Pero como les digo, ese es un ejemplo hipotético si se me autorizara a hacerlo el día que está programada la clase. Puede que me asignen otro, no lo sé. Pero evidentemente se lo voy a hacer saber a través de la mensajería o a través de los anuncios en la plataforma. No sé si queda clara la inquietud, Mauricio. Ok, perfecto. Veamos, Jocelyn comenta, ¿usted formularía tanto el laboratorio como el parcial? No. El laboratorio, que es la actividad de la semana 3, no tengo autorización para modificarla porque eso es de exclusiva autoría del docente autor de contenidos. Sí, lo que hice fue revisar y hacer la sugerencia, ¿verdad?, de que primero se realizara la conferencia Forex para que los ítems del cuestionario que tienen que ver con ese tema hayan sido ya revisados por los participantes. Entonces, como no tengo acceso ni autorización para modificar nada de los contenidos, mi sugerencia fue nada más el apartado de cambiar el orden de las actividades. Y pues qué bueno que fue retomado, ¿verdad? Por eso es que está habilitado esta semana la conferencia Forex y la otra semana la evaluación en línea. El parcial sí va a ser de completa autoría de este servidor. Entonces tenga la tranquilidad que en el parcial sí vamos a ver contenidos de lo que hemos estado discutiendo a lo largo de todo lo que es la unidad 2 y la unidad 3. Porque recordemos que el cómputo 2 ha comprendido las 2 unidades, ¿verdad? Unidad 2 y 3. Para el cómputo 3 solo nos queda pendiente la unidad 4. Así que ahora sí, damas y caballeros, hay bastante información que revisar, bastante contenido, porque hablamos del contenido de 8 semanas, ¿verdad? 2 unidades. No sé si queda clara la inquietud, Jocelyn. Jocelyn, la duda sí. Ok, va, perfecto. Muy bien, gracias. Excelente. Bien. ¿Algún otro comentario, damas y caballeros? ¿Alguna otra consulta que podamos evacuar ahorita? O si todo está claro, por favor me lo hacen saber para ya ir dando por cerrada la jornada.
Ok, Beatriz nos comparte, todo claro, Rick. Ok, muchas gracias, Beatriz. Daniela, todo claro, Rick. Muchas gracias, Daniela, excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? Yusara, todo bien, Rick. Perfecto, muchas gracias, Yusara. Excelente, entonces, damas y caballeros, si no hay más inquietudes, pues creo que nos estaríamos quedando hasta acá. En este momento voy a ir cerrando con la grabación para que nos quede disponible